cualquier irregularidad, vamos a estar atentos, ¿ok? Cuando pase eso, ustedes tranquilos, no se involucren. Son, vamos a venir a lo que estábamos acá, ¿ok? Muy bien, muchachos, vamos a continuar con nuestro avance, ¿ok? Ahora, habíamos estado viendo lo que son los barbarismos sintácticos, ¿no ven? Estos barbarismos sintácticos son elementos, errores, transgresiones que anulan la organización de una palabra en función de las otras palabras dentro de una misma oración, ¿ok? Por lo tanto, va a generar incoherencias y errores que no va a permitir que se entienda el mensaje. La mayoría de los barbarismos sintácticos tienen que ver con el uso correcto de la estructura gramatical, es decir, el sujeto, el verbo o el predicado. En el manejo de los pronombres, los tiempos verbales, la forma en la que yo voy a enlazar cada una de las palabras, ¿ok? Por ejemplo, cuando yo quiero decir de acuerdo a lo establecido. Cuando digo de acuerdo a lo establecido, ¿esto qué quiere decir? Que hay una palabra que vincula de acuerdo a. Lo común sería que el a sea una palabra conectora de enlace, pero que me va a asumir un sentido de propiedad. Y en este caso no es lo que se quiere decir. La correcta conjunción que yo debería utilizar es con, de acuerdo contigo, de acuerdo con lo establecido, de acuerdo con la normativa, de acuerdo con el gerente. En ese sentido, el error está en la selección de la conjunción adecuada para coordinar la oración, ¿ok? La oración. Entonces, es de una manera en la que se comete un error. Se conoce como solecismo, ¿ok? Otro error habíamos mencionado que son los leísmos. ¿Qué son los leísmos? Pues el uso incorrecto de las preposiciones definidas o indefinidas lo, la, les, los y las. Cuando cada una de estas preposiciones tiene un significado y tiene un género y un número específico, ¿no ve? Lo, la, les, los y las. Son preposiciones. Ahora, algunas veces estas van a actuar como pronombres, van a generar alguna suplesión, algún sujeto masculino, lo, femenino, la, les cuando es indefinido, no sé a qué género específico se refiere, pero es plural, los masculino plural y las femenino plural. ¿Ok? Entonces, yo tengo que saber la función de cada una de estas y estas las he revisado en la parte de gramática, ¿se acuerdan? Cuando hemos revisado todo el uso de cada una de los pronombres, de las preposiciones, hemos estudiado lo mismo. Ok. Creo que hemos vuelto con el problema. Muy bien, ahora sí. Excelente. Listo.
Bueno, muchachos, vamos a continuar. Ahora sí, espero que no haya interrupciones. Ok, ahora, les decía que en los casos de leísmo y loísmo son casos en los errores de los pronombres de la, le, los, las. Por lo tanto, se va a producir un leísmo cuando yo necesito sustituir un pronombre que yo sé el género y el número porque es conocido y las, los y las, ¿ok? Cuando yo utilizo los y las, quiere decir que el género y el número es conocido. Sé que es masculino o femenino y sé que es plural. Por lo tanto, yo puedo decir, los recogeré. Los recogeré. Pero en algunos casos yo tiendo a sustituir este los o esta las porque no me queda claro cuál es el género o el número y lo voy a sustituir por uno indefinido, les. ¿Ok? Les. Y esto va a ser un error del leísmo. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo en primera persona, yo puedo decir los llevaré, los recogeré. Cuando yo tengo eso, yo sé el género y el número de a quiénes los llevaré. Sé que pueden ser niños, pueden ser gatos, pueden ser niñas, pueden ser amigas, pero yo ya sé. Es difícil que yo pueda sustituir por un indefinido porque no es un pronombre indefinido. ¿Por qué le voy a colocar indefinido si yo ya sé? Porque está en primera persona. Entonces sustituyo los por el les. Ese es un caso de leísmo y es incorrecto, ¿ok? Es incorrecto. Y también puede ocurrir lo contrario, cuando en un caso, por ejemplo, cuando yo no necesito utilizar la sustitución de un pronombre personal, lo sustituyo innecesariamente. Por ejemplo, cuando yo tengo la oración, traje un regalo. ¿Cuál es el sujeto de la oración? Traje un regalo. ¿Cuál es el sujeto de la oración? Traje un regalo. Tacito, dice. Tácito. Muy bien, es un sujeto tácito, es un sujeto tácito. ¿Por qué es un sujeto tácito? Porque no estoy mencionando quién lo está haciendo, ¿no ven? No estoy mencionando quién lo está haciendo. Por lo tanto, va a ser tácito. Entonces yo puedo decir directamente traje un regalo. Sé que estoy hablando en primera persona. ¿Por qué? Por el mismo verbo. El mismo verbo me dice traje un regalo. Y cuando yo le coloco los traje un regalo, genera una confusión porque está sustituyendo a un sujeto tácito. No necesitaba sustituir ese sujeto para nada. ¿Por qué lo sustituyo? Está incorrecto, porque ya tenía mi sujeto. Aunque era tácito, no significa que yo lo tenga que sustituir. Existía, ¿no? Eso hemos hablado del sujeto tácito. Yo traje un regalo. Y cuando le coloco un pronombre, por ejemplo, los, es totalmente incorrecto. Lo que yo podría decir para asegurar esa transición, yo les traje un regalo, haciendo esa transición de que mi persona les está entregando un regalo a otra persona. En ese sentido, yo ahí puedo utilizar el les, el indefinido les. Les traje un regalo. Y no cambia el sujeto tácito, ¿no ven? Yo les traje un regalo. En ese caso es correcto utilizar el les. Y el caso del loísmo se trata cuando yo elimino o modifico el caso. ¿Sí? Elimino el les por el los. Al contrario del leísmo. ¿Se dan cuenta? Es lo contrario. ¿Ok? Lo contrario. Ahora, vamos a hacer que en el caso de los solecismos, también va a haber una discordancia de género. Es uno de los casos más comunes. Cuando yo, por ejemplo, quiero decir la área.
Y yo confundo el género de la palabra de la que estoy hablando. Yo sé que la palabra área está en género masculino. Por lo tanto, lo correcto es que yo utilice el área, no la área. El área, ¿ok? El área. Por lo tanto, la discordancia entre géneros se trata de invertir los roles de géneros, usando pronombres, usando palabras que deberían ir con un tipo de género y yo lo cambio, ¿ok? Entonces, ¿cuál es lo correcto? El área. Eso es lo correcto. Y no le puedo cambiar, estaría cometiendo un solecismo. Y también puede haber una discordancia con el número del verbo. En la mayoría de los casos les decía que hacer discordancias con el número del verbo es muy poco común porque es muy evidente el error y pocas personas cometen ese error. Por ejemplo, cuando les digo, nosotros jugaron, nosotros jugaron. Obvio que hay un error del verbo, ¿sí? Era nosotros jugamos, ¿ok? O ellos jugaron. Hay un error, hay una discordancia, está mal. Y es muy obvio. Pero hay algunos verbos donde, especialmente con los verbos que actúan de forma cooperativa en una oración, es muy difícil identificarlo porque son verbos compuestos. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener la oración han habido sorpresas. Cuando yo tengo esta oración, han habido sorpresas, estoy cometiendo una discordancia de número. ¿Por qué? Porque habido es un tiempo verbal aceptado, es correcto. Viene del verbo haber en pasado participo. Han habido, habido. Esto es un presente perfecto, ¿se acuerdan? Entonces, el habido está bien usado. El an no está bien usado porque el an casualmente viene del mismo haber. El verbo haber, no se olviden que se utiliza como verbo, pero también se utiliza como verbo auxiliar. En este caso tenemos el verbo habido en pasado y el auxiliar, que es el a. Pero el auxiliar del verbo haber en este tiempo verbal es únicamente a. Ha habido. No existe el han habido, ¿sí? Ha habido. Esa es su correcta conformación, ¿ok? Ha habido. El tiempo y su número tienen que estar en concordancia. ¿Se entiende? Muy bien. Ok, ahora, como tenemos estos elementos del solecismo, tienen que cuidar que la concordancia género-número sea correcta, sea adecuada. ¿Ok? Ahora, vamos a pasar a otro elemento. Este elemento ya va a ser bastante interesante y van a ser complementarios. El dequeísmo y el queísmo, ¿ok? Dequeísmo y queísmo. Ambos hacen referencia a algo parecido, ¿ok? A algo parecido. Por ejemplo, el dequeísmo hace referencia a que yo voy a aumentar una preposición que no debería aumentar, la preposición de, ¿ok? En cambio, en el queísmo, yo voy a omitir la preposición de cuando sí era necesario. Aquí la preposición de, pero en el queísmo sí es necesaria y no la pongo, ¿ok? Entonces, ambas se refieren a la preposición de. Por ejemplo, cuando yo digo, le dijo de que no se portara así, es incorrecto, porque esta de no me está aportando nada. Le dijo que se portara bien, tiene la misma connotación semántica y además me denota que le dijo. ¿Qué le dijo?
que no se portara así. Entonces, ¿cómo se pueden dar cuenta de colocar qué o de qué? Que la primera parte de la oración, por ejemplo, le dijo, ustedes se pregunten, le dijo, ¿qué le dijo? Responde a el qué. Solo responde a ese elemento. Le dijo, ¿qué le dijo? Solo responde al qué, ¿ok? Solo responde al qué. Por lo tanto, la única palabra conjunción que yo necesito es que, para que introduzca a la segunda parte de la oración, le dijo que no se portara así, porque responde al qué. No necesito colocarle otra preposición, solo esa conjunción, ¿ok? O cuando digo contestó que estaba enfermo. Y a veces decimos contestó de que estaba enfermo. Eso es incorrecto. Contestó. ¿Qué contestó? Que estaba enfermo. Entonces directo, ¿ok? Contestó que estaba enfermo. En cambio, cuando yo tengo el queísmo, voy a omitir este de, porque a veces sí es necesario colocarle una preposición de. ¿Cuándo es necesario? Cuando va a responder a la pregunta de qué. Cuando responde a esta pregunta, recién es necesario colocarle el de qué, con preposición y conjunción juntas. ¿Ok? Por ejemplo, llegó a la hora, a la hora, llegó a la hora, llegó la hora, llegó la hora. ¿De qué llegó la hora? Responde a esta pregunta, ¿no ve? Llegó la hora de que me lo digas. Ahí sí es necesario colocarle el de qué, porque aquí me está diciendo, llegó la hora. Y yo me pregunto, ¿de qué llegó Me pregunto, ¿llegó la hora? ¿De qué llegó la hora? Por lo tanto, utilizo el de qué, de que me lo digas. Ahí sí es necesario. ¿Se entiende? O en esta oración que digo, acuérdate, 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 responde a la pregunta ¿qué o de qué? Responde a la pregunta ¿de qué? ¿De qué me voy a acordar? Acuérdate, ¿de qué? Por lo tanto, aquí sí voy a utilizar de que llega hoy. Acuérdate de que llega hoy. De eso te tienes que acordar. Entonces, por eso sí es necesario colocarle la de y el qué. ¿Se entiende, chicos, esta diferencia? ¿Está claro? Sí, licenciada. Gracias, Benjamín. Súper, muy bien. Entonces, no se olvide que en el primer caso vamos a tener un un dequeísmo, ¿ok? Y en el segundo caso, un queísmo, que también es conocido como el antidequeísmo, ¿ok? Porque en el dequeísmo decimos que la D no es necesaria. No necesito la D, debo eliminar la D, ¿sí? La D no es necesaria. Pero en el queísmo yo digo que la D en algunos casos sí es necesaria, junto con la conjunción que. Entonces, de que es un conector, por lo tanto, lo tengo que colocar juntas, ¿sí? No se olviden de eso. De queísmo no es necesario colocar la D, y en el queísmo sí debería colocarle el de que. ¿Ok, chicas? Ahora. Vamos a hablar de los barbarismos analógicos, ¿ok? Habíamos dicho que los barbarismos analógicos son aquellos errores que son errores graves dentro de el escrito o el lenguaje hablado, pero que estos analógicos van a ser errores
dependiendo del contexto en el que nos encontremos. El grupo social, las normativas de nuestro idioma y contextos particulares, es decir, que pueden estar mal usados en un tiempo y en un espacio determinado, pero en otro tiempo y en otro espacio pueden estar bien usados. Es decir, que depende de dónde nos encontremos, dependen del contexto, ¿ok? Y dentro de los barbarismos analógicos tenemos a los extranjerismos, ¿sí? Los extranjerismos es el uso de las voces extranjeras, palabras que pertenecen a otro idioma, las adoptamos como nuestras por el uso masivo que tienen, ¿no? Escuchamos una palabra, entendemos su significado y la empezamos a utilizar, ¿sí? Extranjerismos. Cuando yo tengo este uso de las palabras, aparentemente puede ser correcto. Por ejemplo, cuando tengo la palabra show. Yo sé que la palabra show en español significa espectáculo. Ese es su significado. Y si yo quiero invitar a mi amiga, vamos al show. Mi amiga lo va a entender porque es una palabra que se entiende, tal vez ella lo comprende, entonces lo va a comprender. Vamos al show, vamos al espectáculo. La traducción es correcta, ¿sí? En los extranjerismos, la traducción de una palabra a tu idioma es correcta, no hay error en eso. El problema surge que en nuestro idioma nosotros sí tenemos una palabra que denote el mismo significado que esa palabra extranjera. Por ejemplo, en lugar de decir show, que es una palabra extranjerizada, puedo decir tranquilamente espectáculo. Si en español hay una palabra avalada por la RAE que denota lo mismo, exactamente el mismo significado, ¿por qué sustituyo esta palabra espectáculo con una palabra extranjera, show? Aunque signifique lo mismo, si en mi idioma yo tengo esa palabra, ¿por qué voy a utilizar una palabra de otro idioma? A eso se refieren los extranjerismos, ¿sí? Quiere decir que estas palabras tienen una buena traducción, pero no forman parte del idioma, no han sido incorporadas a nuestro idioma, forman parte de otro idioma. Y además nosotros en nuestro idioma tenemos palabras que explican exactamente lo mismo. Por ejemplo, la palabra test. La palabra test en español es evaluación. Pues clara la palabra es evaluación. Entonces no debería hacer ese cambio, ¿ok? Si hay una palabra que significa lo mismo, usaré esa. Por ejemplo, debut, que es estreno. Bouquet, que es ramo o ramillet, ¿sí? O cuando digo, no necesariamente la palabra tiene que ser en inglés. Puede ser una palabra mexicanizada, eh, aymara, por ejemplo, yocaya. Lo utilizo sustituyendo a la palabra en español joven, que hace referencia a lo mismo. O cuando digo laburo en lugar de trabajo. Pero ya tengo palabras que en la RAE son aceptadas perfectamente en el español, no debería sustituirlas por una palabra extranjera. ¿Se entiende esta parte? Muy bien, muchas gracias, Eleanor. ¿Alguna pregunta de esto? Súper, buenísimo. Entonces vamos a pasar a lo siguiente, ¿ok? Los extranjerismos en algún momento pueden ser incorporados a nuestro idioma, porque ya hay un uso realmente masivo y también porque en nuestro idioma no hay una palabra específica
que denote el significado que yo quiero utilizar así particularmente. Hay palabras que se parecen, pero no hay ninguna palabra. Entonces, en muchos casos, nosotros incorporamos palabras extranjeras, así como en otros idiomas, el castellano impone palabras de nuestro idioma. Entonces, a ese proceso donde yo incorporo palabras nuevas al idioma, se denomina neologismo, ¿ok? ¿Qué es el neologismo? Es esa introducción de palabras de otro idioma o de un mismo término, es la creación de palabras nuevas de la misma lengua y que va a tener otro significado, ¿sí? Se van creando palabras. Entonces, por ejemplo, podemos tener la palabra selfie. La palabra selfie cuando ha empezado a popularizarse, no muchas personas la entendían, ¿ok? No muchas personas la entendían. Ahora, como estas palabras no muchas personas las entendían, estas palabras pues han ido incorporándose por el uso y poco a poco más personas ya han ido comprendiendo el significado. Por lo tanto, se han interiorizado a nuestro idioma. No forman parte de nuestro idioma, pero por el uso se han ido introduciendo. Eso es un neologismo, como selfie. Ahora ya la mayoría de las personas sabe lo que es una selfie. O la palabra bullying, que cuando ha iniciado era una palabra que se tenía que traducir sí o sí, y la intentaban traducir como acoso escolar y demás, pero no tenía una traducción muy específica. Por lo tanto, muchos textos oficiales, artículos científicos han optado por utilizar la palabra bullying sin traducción. Y ahora ya casi todas las personas comprendemos lo que es el bullying, ¿sí? Entonces ya sabemos su significado. Es una palabra que en su momento ha sido un neologismo. Ahora ya no, porque ya la conocemos, pero en su momento ha sido un neologismo, una palabra nueva que se ha introducido de otro idioma, ¿ok? O la palabra, por ejemplo, spoilear, ¿no ve? Que es anunciar la trama de una obra, ¿ok? Esta palabra spoilar no tiene una traducción directa, tiene un significado, pero no tiene una traducción, ¿no ve? La traducción sería contar el final, pero no explica bien a qué se refiere. Entonces, no tienen traducciones directas, por lo tanto, ha sido necesario crear estas palabras e introducirlas porque no ha habido una traducción. Esa es la diferencia con los extranjerismos. En los extranjerismos hay una traducción en nuestro idioma, por lo que es innecesario utilizar la palabra extranjera. En cambio, en los neologismos no hay esa traducción, al menos la traducción no es tan precisa. Por lo tanto, las incorporo. ¿Ok? Y además que los neologismos, no se olviden que es el uso de palabras nuevas, pero no necesariamente tienen que ser extranjeras. Pueden ser palabras del mismo idioma que se han creado. Por ejemplo, ahí es donde utilizamos el proceso de formación de palabras, ¿se acuerdan? Tengo fonemas, tengo morfemas, voy a generar raíces y lexemas y ahí puedo crear mis propias palabras. Por ejemplo, cuando esta palabra, la palabra árbol, es muy antigua, no podríamos definir cuándo se ha creado. ¿No ve? Árbol. Pero su raíz, ar, 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 esa es su raíz de la palabra. Y a partir de esta palabra se han ido creando muchas palabras, algunas bastante recientes, por ejemplo, el término arborización. El término arborización es relativamente nuevo y se ha creado por la necesidad de tener un proceso que denomine
a la actividad de plantar muchos árboles, arborizar, ¿no ve? Entonces, se ha creado esta palabra utilizando la misma raíz, en el mismo idioma, no es que se ha creado en otro idioma, es el mismo idioma. Se han utilizado las reglas del castellano. Entonces, se ha ido así creando muchas palabras. Entonces, el neologismo es esa introducción o creación de palabras nuevas, que pueden ser extranjeras, pero también pueden ser desiderantes, es decir, lexemas de otras que ya eran parte del idioma. ¿Se entiende esta parte, chicos? Dice una pregunta. Adelante, Eri. O sea, ¿los neologismos y los extranjerismos son incorrectos? ¿O solo uno de esos es incorrecto? ¿Cómo es esa situación? Ah, ya, muy buena pregunta. Cuando nosotros hablamos del uso de los extranjerismos, por las normas que nosotros tenemos en un determinado idioma, en nuestro caso la RAE, la Real Academia Española, no no es recomendado, ¿sí? Porque tenemos un bagaje de palabras, un conjunto de palabras que los podemos usar perfectamente, ¿ok? Los podemos usar perfectamente, es decir, como que cuando yo digo show y espectáculo, sé que está hablando de lo mismo, se puede entender. Si yo traduzco show, una persona que no conoce show se va a encontrar con que show significa espectáculo. Entonces, como que no es incorrecto, pero no es recomendado. No es recomendado porque estoy utilizando palabras prestadas de forma innecesaria, ¿ok? De forma innecesaria. Entonces, son términos que a veces son necesarios de utilizar, pero en el caso de los extranjerismos, como tenemos su traducción, ahí no es necesario. En en los neologismos, su creación y su uso sí es esa traducción particular específica. Por lo tanto, no es un error, ¿ok? No es un error. Únicamente va a ser la incorporación y la creación de nuevas palabras. Son términos, ¿ok? Muchas gracias, Lisa. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Hay una pregunta de Niurka que me dice, esas palabras no están reconocidas por la RAE. En el caso de los extranjerismos, no. La RAE, sí, la RAE tiene un proceso de reconocimiento de palabras extranjeras y sí hay muchas palabras que ya se están incorporando a los diccionarios castellanos, pero los extranjerismos se refiere a las palabras que no están incorporadas porque todavía no son de uso popular, todavía no son conocidas o porque en su definición hay contradicciones o puede generar confusiones en caso de incorporarse y todavía no están aceptadas. ¿Ok? No están aceptadas. En el caso de los neologismos, son palabras que inicialmente se van introduciendo de forma popular porque la introduzco, porque la escucho, la hablo y poco a poco pueden formalizar. ¿Ok? Y en algunos casos se van incorporando a la RAE, ¿ok? Se pueden ir incorporando a la RAE, pero todo tiene un proceso, ¿ok? De nada, Niurka. Muy bien, muchachos. Y con esto habríamos culminado el avance de esta semana. ¿Tienen alguna duda, pregunta, algo que no se haya entendido?
Quizá una pregunta Adelante, sobre adelante. tran- transgresión de régimen. Creo que es la primera parte, ¿no? En esa parte es sobre cuando la oración se... mm, o sea, la oración se desglosa, o bueno, no sé, estoy confundida esa parte. ¿Podría explicárselo un poco? Claro que sí, no hay problema. En la transgresión del régimen se refiere a la estructura que tiene que seguir una oración. ¿Se acuerdan que hemos avanzado que en la sintaxis nosotros tenemos que utilizar un determinante, un pronombre, un sujeto, un verbo, y cada uno tiene que tener tiempos, la conjunción género, número, de forma adecuada? Por eso se dice transgresión, que hay algo que no está totalmente correcto, es decir, que se ha utilizado una preposición de forma incorrecta, una conjunción de forma incorrecta, hemos hecho un mal uso de las palabras, de los sujetos, del verbo, de los predicados, de un adjetivo, de sus tiempos, de todo lo que hemos avanzado en la parte de gramática, ¿no ve? Algo hemos hecho mal, algo hemos utilizado mal, a eso se refiere, por eso es transgresión. Hemos roto una regla, ¿ok? Hemos roto una regla. Ahora, en el caso de la transgresión del régimen, puede ser cualquier tipo de error. Ocurre mucho. Los más comunes son los errores en el uso de preposiciones y conjunciones. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no conocemos muy bien el uso. El uso de las conjunciones y las preposiciones es muy amplio. Y al ser tan amplio, no le damos mucha práctica y atención. Y ahí es donde cometemos errores. Les había dicho que si yo digo, nosotros corrí, es bien evidente el error. Pero cuando uso conjunciones o preposiciones, el error no es tan evidente, por lo tanto puedo cometer errores, ¿ok? Puedo cometer errores. Por lo tanto, digamos, yo voy a equivocarme en utilizar conjunciones o preposiciones. Por ejemplo, yo puedo decir, de acuerdo a la ley. Cuando digo de acuerdo a la ley, estoy utilizando un elemento que me denota un error sintáctico, porque estoy colocando de acuerdo a la ley. Pero si ustedes se acuerdan los usos de las distintas preposiciones y conjunciones, habíamos visto que esta A denota un elemento de transición para brindar el verbo transitivo a otra persona, ¿no ve? Y en este caso no es necesario utilizar la porque no hay otra persona, no estoy haciendo transiciones. Lo que estoy diciendo, de acuerdo, quiero expresar de que hay un de acuerdo hacia algo superior, de acuerdo a quién, de acuerdo con quién. Como me refiero a algo con, tengo que utilizar la conjunción con de acuerdo con la ley, no a la ley, porque no estoy transitando el verbo acuerdo, únicamente lo estoy enlazando de acuerdo con. ¿Se entiende? Entonces, es ese tipo de errores en el uso de preposiciones y conjunciones, pero también se puede dar en el uso de otros elementos de la misma oración. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. Muy bien, chicos. ¿Alguna otra pregunta, duda? Licenciada, una pregunta con relación a uno de los ejemplos de la diapositiva, la de laburo, creo que está en la parte de extranjerismos o en neologismos. ¿No sería mejor laburo un arcaísmo? ¿Por qué se lo considera extranjerismo? Ah, ya, muy bien. Eso depende mucho. El lenguaje, muchachos, especialmente dentro de una misma región, en este caso, no se olviden que laburo es una palabra, igual proviene del idioma castellano, no es un idioma extranjero, pero se lo denomina extranjerismos porque
estamos hablando de una región distinta, ¿sí? El uso de la lengua en un contexto diferente, porque habíamos hablado, ¿se acuerdan? De que la lengua se expresa de formas multifacéticas dependiendo de la región donde te encuentres. Solo en Bolivia. Nosotros en La Paz tenemos una forma de utilizar ciertas palabras, en Santa Cruz tienen otra. En este caso, laburo es una palabra que, aunque está en castellano y yo la puedo entender, puede comprender un, un uso distinto en otra región, porque lo común que nosotros usamos en nuestro contexto es la palabra trabajo. Nosotros utilizamos la palabra trabajo, ¿ok? Pero, ¿dónde se expresa laburo? Es un mexicanismo, sí, es un mexicanismo. ¿Por qué? Porque en México la palabra que principalmente se usa para denotar al trabajo es laburo. Voy a mi laburo, fui a mi laburo. Entonces, es una palabra que viene de un vocablo extranjero, que además deriva del italiano, creo, pero se utiliza en México. Es una palabra arraigada, ¿ok? Entonces se lo considera extranjerismo porque su uso no es propio de la región, si no es propio. Estoy utilizando un término que en realidad viene de otro idioma, primero del italiano, se utiliza en México y lo incorporo a mi región, al castellano boliviano, lo cual no es recomendado, ¿ok? Ahora, laburo en nuestro contexto boliviano, también puede ser un arcaísmo, también, em, si es que se ha utilizado antiguamente en la historia de nuestro contexto y actualmente ya no se utiliza. O sea, no necesariamente es un criterio excluyente que pertenece a una categoría y ya no pertenece a la otra, puede ser, pero en este caso estamos solo analizando que laburo viene del italiano, ¿ok? Y es un extranjerismo. ¿Se entiende esa parte? Sí, licenciada, gracias. Muy bien. Disculpe, Ok, sobre muchachos. Si no hay más respecto a la dudas, pregunta, preguntas, porque me imagino. las jergas de otro país también cuentan como extranjerismo o algo así, o no, o ya serían vulgarismos. Solo cuando solo cuando su palabra está denotada en su idioma, digamos. Es Ay, decir, ay, es una muchas gracias. palabra que forma parte de la lengua oficial. Por ejemplo, laburo sí forma parte de la lengua oficial del italiano, ¿ok? Pero sí es una jerga, digamos, como habíamos visto, ¿no? De Santa Cruz, que es del Pegao, que es una jerga coloquial, pero realmente no es oficial. Entonces, eso no cuenta. Pero si está constituida, sí. ¿Ok? Sí, sí, entiendo. Muy bien, chicos. Entonces, para no interrumpir más su clase, bueno, hemos tenido un retraso igual de 15 minutos. Entonces, bueno, ha sido lo que nos ha perjudicado esta sesión, pero ya vamos a concluir. ¿Listo, muchachos? Así que Eh, espero que todo vaya bien, que tengan un excelente fin de semana, chicos. Vamos a concluir nuestra sesión del día de hoy. Hasta luego, muchachos. Un abrazo.